¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a una transmisión más. El día de hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante, precisamente, que es venciendo las crisis emocionales y la depresión. Y bueno, este programa está en este momento en vivo en Facebook, pero además de eso va a estar siendo transmitido o será también subido a Spotify, Apple Podcast y al canal de YouTube de Defendamos Costa Rica. Para empezar, le damos la bienvenida a tres panelistas excelentes que se incorporan en este momento, que es la magíster Preti Andrade, el máster en psicología Esteban Odio y la máster también en psicología clínica Cristina Miranda. Bienvenidos, chicos, qué gusto que estén acá un sábado. Gracias por sacar este ratito para conversar con nosotros y para tratar de llevar un poquito de información a la gente, herramientas y un análisis que me parece muy importante de cara a todo lo que estamos viviendo hoy en día en la realidad pues, social que enfrentamos, ¿verdad? Así que bienvenidos. Gracias, buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, muchas gracias también por la invitación. Y bueno, arranquemos con este live. Voy a compartir nada más aquí rápidamente en las redes sociales para que la gente pueda ir conectándose y pueda unirse. Y pues ojalá podamos tener un espacio también para atender algunas consultas. Yo sé que pues hay momentos en que las consultas deben ser pues en lo privado y de tal, pero de alguna manera cosas generales que puedan servirle a la gente, pues por supuesto que podrían beneficiar a las personas, ¿verdad? Así que bueno, ¿de dónde surge este live, esta presentación del día de hoy? Yo quisiera pues compartir acá con todos esta lamentable noticia. Se dio hace unos días. Dice policía vial de León, en México, grabó videos sobre salud mental antes de morir por suicidio y dice sufría una depresión silenciosa. Él precisamente comenta que pues que estaba mal, que estaba viviendo una situación difícil y bueno, él tomó una muy lamentable decisión de abordar una situación emocional de una manera que quizá digo yo, ¿verdad? No era la correcta. Un hombre pues joven, con todo un futuro por delante, con familia, con toda una situación, pero que él en ese momento sintió que no había pues una alternativa para él, ¿verdad? Y luego tengo también para compartir con ustedes un artículo que fue publicado precisamente hace unos días aquí en La Nación. Vamos a ver, dice salud mental masculina en Costa Rica, porque los hombres tardan más en buscar ayuda. Dice, en el mes de la salud mental masculina, especialistas analizan los desafíos que enfrentan los hombres para acceder a atención psicológica y la importancia de reconocer señales de alerta a tiempo. Y entonces se da este abordaje, ¿verdad? Esta situación. Algo pasó con Chris, seguro ahorita se vuelve a conectar. Se conectó y se volvió a conectar porque no estaba escuchando. Entonces Okay. Debe estar tratando de conectarse. Ok, perfecto. Entonces, pues sí, se están dando estas situaciones, ¿verdad? En personas que tal vez no están gestionando sus emociones, sus situaciones y tal de una manera pues acertada. Y de ahí surge esto, ¿verdad? Vamos a ver, yo me considero una persona provida, sobre todo la vida de inocentes, la vida de los indefensos, y creo que en ese contexto, dar respuesta a gente en estos momentos en que necesitan ese apoyo, me parece muy importante, ¿verdad? Porque no podemos dejarlos a ellos
ahí, al garete, ¿verdad? Viendo a ver cómo sobreviven, cómo subsisten, enfrentando situaciones que se podrían, pues, abordar de otra manera. Así que bueno, empecemos. Fresi, ¿cómo ves tú esta situación mental? Hemos visto incluso campañas del Ministerio de Salud diciendo que es una crisis, que hay que abordar esto, que el Ministerio de Salud está en esto, pero por otra parte también vemos temas, bueno, políticos, ¿verdad? Y decisiones que se toman desde la política, quizás también una falta de abordaje desde el punto de vista de la administración. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a ver esto? Cuéntenme. Bueno, Marco, y todas las personas que están ahí conectadas ya y los que van a conectarse después, tenemos, creo yo, que primeramente verlo desde el punto de vista de una humanidad compartida. Todos los que estamos acá sabemos que las crisis es algo que es real y que sin duda nos acompañan todos los días. Sin embargo, hay momentos de nuestra vida en que realmente fallan de pronto algunas de las redes de apoyo o bien de los recursos personales. A la larga estamos desbordados, hay algunas circunstancias que nos rebasan, que nos superan y naturalmente siempre vamos a necesitar esa ayuda, ese apoyo. Y creo que en algunos momentos no sabemos a dónde acudir o a quién acudir, a dónde tocar la puerta. Me parece que esta, de alguna forma, rasgos que la cultura está teniendo de individualismo, de la falta de la solidaridad, de el exceso de exigencia, del exceso de la crítica, hace que las personas acudan menos a buscar en una amiga, un amigo, un familiar, en una persona de confianza, incluso hasta en una cita médica, si es el caso, ¿cierto? Hay muchas personas que a través de los EVAIS, a través de una llamada telefónica, incluso al 911, podrían recibir apoyo. Pero ¿por qué no se está haciendo? ¿Por qué llegamos al momento en que experimentamos que es mejor tomar una decisión como esta antes de buscar ayuda? ¿A qué niveles de soledad podemos estar llegando? Y esto pues definitivamente toca con nuestra humanidad, como les decía primeramente, porque dentro de esa humanidad está toda nuestra emocionalidad, nuestra racionalidad y también las acciones que tomamos y que en estos casos que has mencionado, particularmente el de este policía, fue letal, ¿verdad? Bueno, y así lo dice la investigación. Efectivamente, los hombres son sumamente contundentes en sus intentos y ya cuando hay una determinación es directo, casi, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido, pues sí es importante que nosotros como eh, profesionales en la salud mental hagamos esta convocatoria, este llamado. Él habla ahí en ese artículo que sale acerca, bueno, no, ni siquiera artículo, ¿verdad? Estamos hablando del artículo que citas, pero también de que hay un testimonio de parte de el policía minutos antes de suicidarse acerca de una depresión silenciosa. O sea, él está hablando de que había algo que estaba sucediendo en su vida que no podía contar. Y uno puede decir, bueno, ¿verdad? Se trata de un hombre que probablemente por su tipo de trabajo, hasta por todo lo que existe alrededor de lo que es ser un hombre, todo el imaginario social y de que tienen que ser personas que enfrenten, que sean valientes y máxime estando en ese medio, probablemente no encontró la manera de cómo solventar esa necesidad. Pero aquí estamos precisamente, creo yo, Marco, para eso, para hacerle saber a todos, a los hombres, en este caso, ¿verdad?, que es la debilidad, la necesidad es algo humano y no es algo exclusivamente de unos o de otros y que todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos un hombro, todos necesitamos un oído, todos necesitamos reconocer que ante esos momentos algo puede suceder, o sea, alguien puede escuchar, alguien puede ser ese ser humano, ese otro
que nos acompañe en esa crisis. Entonces, no debería existir una persona sola. Todo lo contrario, ¿verdad? Deberíamos hacernos saber que estamos los unos a la par de los otros para apoyarnos y para animarnos en esos momentos de dificultad. Esteban, ¿cómo evaluarías vos el tema de la salud mental, la salud emocional de los hombres? Vamos a ver, tradicionalmente se habla mucho de violencia doméstica y uno lo piensa de hombres a mujeres, ¿verdad? Ahora que estaba, por ejemplo, el Mundial, se hablaba bueno, veamos el partido y disfrutemos el Mundial, pero sin violencia doméstica. Y siempre se habla de que el hombre machista, opresor, ¿verdad? En toda esta concepción progresista que vivimos hoy en día, pero tenemos contextos en donde son las mujeres las que agreden a los hombres, ¿verdad? Y son muchos tipos de agresión, son tipos, por ejemplo, desde violencia también patrimonial, violencia, digamos, mujeres que llegan y dicen, bueno, me divorcio y les trato de quitar todo, incluso hasta los hijos, ¿verdad? El tema de la pensión alimenticia, hemos sabido de mujeres que le ponen el apremio corporal a hombres para precisamente meterlos a la cárcel, incluso como una herramienta de venganza. No sé, ¿cómo evaluás vos todo este contexto, digamos, para los hombres? Ok, bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan en la transmisión. Gracias, Marco, nuevamente por invitarnos. Veamos, eso es un tema bastante complejo porque el mundo en el que vivimos tiende a sobresimplificar las cosas. Nos hemos acostumbrado a la inmediatez de los resultados y eso nos ha vuelto menos tolerantes y muy sensibles a la frustración. Entonces perdemos fácilmente la capacidad de conversar, de discutir. Para mí el punto de partida es que hombres y mujeres somos diferentes, tenemos características diferentes, tenemos necesidades diferentes, pensamos diferente, sentimos diferente, y hay una tendencia ideológica, ponerle el nombre que vos querás, que busca separarnos de una manera bastante, en mi opinión, absurda, porque evidentemente somos diferentes y no nos podemos meter a todos dentro de un mismo saco. Dicho esto, el hombre, históricamente, por sus características fisiológicas, la forma de ser violento es a través de la violencia física, y la mujer, por sus características, la violencia la ejerce a través de las palabras. Entonces, tenemos que entender que las dinámicas en que estamos inmersos actualmente no son naturales. Nosotros tanto se nos han mezclado los roles y las diferencias y se ha buscado borrar las diferencias que existen entre hombres y mujeres, que ahora invadimos espacios y nos invaden los espacios a los hombres. Nosotros invadimos los espacios de las mujeres y las mujeres nos invaden los espacios de nosotros y no logramos conversar y delimitar bien dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. Esto es una opinión que, por supuesto, para muchas personas va a ser poco popular y va a verse como misoginia o machismo o algo así, pero en realidad estamos hablando de biología, ¿verdad? Estamos hablando de que somos diferentes y esas necesidades que tenemos y cómo funcionamos, eso marca mucho esas frustraciones que se generan en ambos grupos, hombres y mujeres. Ahora bien, con respecto a lo que preguntabas, para ir contestando un poco a la pregunta, la salud mental es una construcción dinámica, es algo que se crea desde que estamos pequeños. Nosotros los seres humanos somos seres históricos y vamos acumulando a través de nuestra vida una serie de habilidades, destrezas y capacidades, pero no todas las capacidades y las destrezas son iguales. Entonces, tanto hombres como mujeres tenemos grandes deficiencias. Nosotros adquirimos el grueso de nuestra personalidad en los primeros 6 años de vida y lo adquirimos de nuestro grupo familiar. Llámese
mamá, llámese papá, la abuela, el abuelo, los tíos, los hermanos, el vecino que nos cuida cuando estamos pequeños. Y es de todas esas personas que vamos construyendo esa personalidad que llega a la edad adulta lleno de carencias, lleno de temores, en una sociedad que cada vez nos demanda más una forma de funcionar que se aleja mucho de lo natural. Entonces, no es raro que cuando nosotros estamos persiguiendo el sueño que no es nuestro, nos frustramos. Cuando vemos, por ejemplo, la cantidad de influencers para un lado o para el otro, las mujeres con aquellos cuerpos espectaculares, esculturales, no todas las personas pueden alcanzar esos cuerpos. Los hombres no pueden todos tener ese Mercedes parqueado y el reloj Rolex y el montón de dinero en cuentas. No todos podemos hacer eso. Bueno, los tíos, ¿perdón? No. Me suena algo raro ahí, perdona. Entonces, audio, pero no estoy. Sí, para retomar, básicamente vivimos en una sociedad que no nos ayuda a tener salud mental. Hemos perdido el contacto con nosotros mismos y la capacidad de conversar. Cuando nosotros no podemos conversar y expresar desacuerdos, empieza el tema de la violencia de cualquier lado. En última instancia, me parece que eso es un poco lo que estamos viviendo en estos tiempos que corren y que de ahí es que surge mucho de lo que estamos viendo en este tipo de noticias tan lamentables de personas, hombres principalmente, que se suicidan porque ya no dan más, ¿verdad? Estamos tratando de cumplir una serie de estándares que no están a nuestro alcance. Esteban, ¿el suicidio se da mayoritariamente en hombres o también es muy dado en mujeres? Existen los dos. Yo no sería una mentira si te dijera que conozco las estadísticas a detalle. El hombre a la hora de acabar con su vida es mucho más violento, la mujer tiende a ser mucho menos violenta, digamos. El hombre, un suicidio de un hombre tiende a ser muy desastroso, mucha sangre, una cuestión muy violenta. La mujer usa métodos más sutiles como pastillas o venenos. ¿Quién se suicida más o no? Yo creo que no es tan relevante como el problema que tenemos en que estemos escogiendo una solución permanente como es el suicidio para problemas que en su gran mayoría son temporales. Y eso yo creo que ese debe de ser el caballo de batalla a la hora que cuando alguien llega a nuestra consulta o cuando estamos fuera, cuando tenemos un familiar, un amigo, un conocido, y esto va para todas las personas. O sea, debemos considerar que el suicidio es esa solución de la que no podemos devolvernos para problemas que en la gran mayoría de los casos tienen soluciones, y que son soluciones que tal vez no están a nuestro alcance, pero podemos crear esas opciones para poder resolver esas situaciones que en su mayoría son temporales. Entonces, yo creo que no es tan, o sea, a pesar de que estamos hablando del suicidio y la salud mental en hombres, creo que tenemos que incorporar también la salud mental de mujeres, que cada vez ha ido en aumento. Conozco varios casos, con frecuencia en mi oficina encuentro personas, mujeres, sobre todo víctimas de traumas infantiles como abuso sexual, pobreza extrema, etcétera, que coquetean mucho con la idea de acabar con sus vidas porque no ven más allá en sus entornos una solución que les resuelva. Y es un poco lo que se conecta a la inmediatez de las que les mencionaba al principio de mi intervención, de que vivimos en un mundo en donde ahora todo es inmediato. Yo te escribo a vos un mensaje y inmediatamente te llega. Antes yo tenía que esperar para llegar a mi casa, para agarrar el teléfono de la casa, para llamarte a ver si estabas en tu casa. Ahora un mensaje de WhatsApp me permite comunicarme con el otro lado del mundo. Pido comida, inmediatamente me llega. Antes tenía que ir al súper, preparar la comida, etcétera. O tenía que hacer una llamada para pedir un servicio express. Ahora no tengo que tener ningún tipo de interacción. Esa inmediatez, yo creo que es uno de los factores más complicados con los que vivimos en la sociedad actual y que promueve esa disminución tan grande de la tolerancia que tenemos a los problemas, de la frustración y a la impotencia de no lograr obtener lo que necesitamos o creemos necesitar. Okay. No sé si respondo tu pregunta con esto. Sí. Cris, ¿y cómo piensas tú, cómo
vamos a ver, cuando una persona está viviendo un tema, sea cual sea, ¿verdad? Digamos, hay gente, sabemos que hay gente que está hoy viviendo los efectos de las sustancias génicas que mucha gente se metió, ¿verdad? Y están viviendo situaciones muy difíciles, problemas de salud, temas familiares, temas económicos, la polarización que hay en la sociedad, ya solo eso es una situación que se ve incluso en redes sociales. O sea, tanta crítica, vacíos existenciales, vacíos emocionales, tantas situaciones, ¿cómo puede una persona que está viviendo eso empezar a gestionarse, empezar a, a evaluar o a buscar ayuda antes de tomar una decisión que sea lamentable, ¿verdad? Y sin tener que tragarse todo antes de que todo explote, ¿verdad? El problema es cuando explota. Claro, buenas tardes. Respondiendo tal vez un poquito a la pregunta anterior con lo que decía Esteban. A mí me encantan las estadísticas porque de alguna manera nos permiten establecer una base. Entonces, según la OMS, dice que aproximadamente el 4% de la población mundial vive en depresión. O sea, todos los días se levantan y se acuestan con depresión. Y aunque prevalece, o sea, porcentualmente, se da más en mujeres, que está más o menos en un 6.9, en hombres 4.6, los hombres tienden a tomar decisiones más drásticas que las mujeres. Entonces, los hombres mueren más por suicidio que las mujeres. Los hombres buscan menos ayuda psicológica y menos ayuda psiquiátrica. ¿Qué es lo que pasa? Que la mujer habla, el hombre no, lamentablemente. Y ahí lo que estábamos comentando sobre, ay, es que porcentualmente hay hombres más narcisistas. No, no es eso. O sea, si los hombres hablaran igual que las mujeres, tal vez tendríamos, ¿verdad?, un porcentaje muy parecido en ese tipo de trastorno, y en cualquiera, ¿verdad?, trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, pero el hombre no habla, lamentablemente. Busca menos ayuda, aunque estamos mejorando. Yo creo que los que trabajamos en el área de la salud mental vemos ya más hombres yendo a consulta y pidiendo estos acompañamientos, que yo cada vez que un hombre se sienta enfrente mío pidiendo este acompañamiento, yo casi que aplaudo por dentro, ¿verdad? Me alegro demasiado porque se están atreviendo. Se están atreviendo a reconocer. De hecho, yo han habido momentos donde he levantado de la banderita y te digo, yo creo que necesito hablar con vos, ¿verdad? Exacto, porque como decían ustedes ahora, no es si soy hombre o soy mujer, somos seres humanos y como seres humanos sentimos, ¿verdad? Entonces es importante que nos reconozcamos vulnerables. Aquí yo, siempre que alguien me dice, es que yo soy fuerte, a mí se me para la peluca. No, 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 aquí no queremos gente fuerte, queremos seres humanos vulnerables, porque en mi vulnerabilidad puedo saber qué me está pasando y puedo levantar la mano, ¿verdad? Entonces, sí, imagínense que el último dato que hay estadístico es en el 2021 murieron aproximadamente 727,000 personas por suicidios en el mundo. Y de esa cantidad, el 12.3 fue de hombres, el 5.6 fue de mujeres, ¿verdad? Entonces, el asunto es que lamentablemente, como traemos estos paradigmas, como decía Esteban, ¿verdad? O sea, traemos esa historia todavía que no posibilita más que todos los hombres, del hombre tiene que ser fuerte, el hombre no llora. Yo todavía tengo en consulta, a mí me gusta trabajar mucho con familia y tengo papás jóvenes, que uno diría, o sea, ya deberían estar un poquito más revolucionados en el pensamiento. Pero tenemos a este papá joven que le dice al chiquito de 7, 8 años, no llore por eso no, por eso no hay que llorar, tiene que ser fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos castrando, coartando esta necesidad de expresar lo que sentimos? Bueno, mi amor, estás llorando, ¿qué te pasó, verdad? Lograr como implementar un poco más esa empatía y esa validación que lamentablemente la sociedad hoy carece de eso. Además, yo creo que todo este movimiento feminista, que está perfecto, me parece genial, que así, verá, como trae un montón de cosas súper buenas, etcétera. También de pronto, si lo vemos un poquito, tal vez gráfico, las mujeres antes se quedaban en casa, ¿verdad?, cuidando chiquitos, etcétera. Entonces, la parte social, la parte laboral,
en su mayoría porcentualmente era ocupado por hombres. O sea, los hombres ahí tenían, ¿verdad? Como este dominio. ¿Qué es lo que sucede? Que la mujer empieza también a subir, a escalar, y ya esos, por ejemplo, esos 100 espacios laborales que había para hombres, ahora se reduce a 50. Entonces tenemos ahora 50 hombres que se quedaron sin espacio, por decirlo así, y eso ha traído una crisis, porque entonces ahora tengo que ir a empujar, ¿verdad? No un hombre, a una mujer para poder aplicar a ese puesto. Entonces, aunque ustedes no lo crean, eso ha traído de alguna manera un efecto fuerte, negativo en los hombres, y entonces tenemos hombres muy frustrados, hombres que han creado otro tipo de paradigmas de ahora yo no puedo, ahora yo no soy suficiente, ¿verdad? Como decía Esteban y Fresi ahora, todo este tema de redes sociales, todo este tema social de cuáles son las expectativas que tenemos con los hombres. Entonces de repente el hombre dice, bueno, puches, yo a los 30 debería tener un trabajo súper bueno, debería tener ya casi que una casa con una prima, casi que, ¿verdad? Casi que casado, y a los 40 debo tener el superpuesto porque tal cosa, porque ahora las mujeres a los 40 ya tienen casa, ya tienen esto, ya tienen lo otro, y no les estoy llegando, no les estoy llegando. Entonces, lamentablemente, está pasando mucho este movimiento social que entonces, ¿verdad? O sea, como les digo, positivo, se está normalizando que los hombres tengan esta expresión de sentimientos, hay una mayor validación de que el hombre ejerza su paternidad, o sea, es una invitación a la vulnerabilidad, pero por otro lado, se generaliza que no hay hombres en el mercado, de que todos los hombres son iguales, que o sea, lo único malo que hay en la sociedad es lo que el hombre hace, porque es narcisista, porque es violento, porque tal cosa, ¿verdad? Y como decían también Esteban y Fresi, lamentablemente también la violencia viene de ambos lados. Lo que pasa es que no se registra, ¿verdad? Porque yo he atendido en temas de familia mujeres que violentan a los hombres, ¿verdad? Y hombres que lo permiten porque no tienen recursos emocionales, etcétera. Pero contestando a tu pregunta, Marco, yo creo que es importante, lo primero, la toma de conciencia, ¿verdad? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando a mí? Independientemente si soy hombre o si soy mujer. Segundo, tengo derecho a aceptar que tengo un derecho inalienable a estar bien, y por lo tanto voy a activar redes de apoyo que me acompañen a estar bien. Que buscar una red de apoyo, ya sea terapéutica, yo siempre les digo a las personas, vea, si usted no cree en los psicólogos, porque todavía lamentablemente hay gente que, ¿verdad? Que dice, no, es que los psicólogos, ¿cómo le vas a ir a contar tus cosas a una persona que ni conoces y tal cosa, ¿verdad? Bueno, active una red de apoyo. Si usted es católico, vaya donde el padre, vaya donde la monjita, si usted es cristiano, pues vaya donde el pastor, los grupos de ayuda, vaya a una fundación. Busque la red de apoyo. No se quede en la casa, ¿verdad? Lamiéndose las heridas, sin poder resolver, y ahí es cuando la mente se vuelve muy creativa y dice, no, aquí lo mejor es chao venado, ¿verdad? Desaparecemos. Entonces, sí, lo primero es reconocerse vulnerable, reconocerse humano y decir, algo me está pasando y lo quiero resolver, ¿verdad? También, si somos las personas que estamos alrededor de una familia o un amigo que podríamos estar tal vez intuyendo que está pasando por alguna situación, acercarnos, conversar, ¿verdad? Generar estos espacios de escucha activa, de validación, de empatía, y ofrecerle una mano amiga. Ahora, uno ha escuchado gente que dice, mira, a mí Dios me mandó un ángel. Yo estaba a punto de irme a tirar al puente y alguien llegó y me dijo una palabrita ahí y yo dije, qué maravilla, le importó a alguien. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo activamos también una dinámica social donde nos podamos cuidar la espalda unos a otros, independientemente si te conozco o no? Pero yo creo que ahora la cultura de activar redes de apoyo tiene que ir creciendo cada vez más, ¿verdad? Antes teníamos que quedarnos callados, antes teníamos que resolverlo solos, y ahora es, necesita hablar, busque, ¿verdad? Levante la mano. Las mujeres, yo no sé si Fresi me acompaña en eso, pero uno se siente ahí medio triste y uno llama a la amiga y le dice, ¿puedes hablar? O le manda un mensajito, mira, necesito hablar con vos. ¿Qué pasó, Cris? Y uno le suelta, ¡pa! La sopa, ¿verdad? Que no se resolvió, no, pero me desahogué. Lamentablemente, Marco y Esteban me pueden también dar la razón aquí, o si ustedes lo hacen diferente, me encanta, pero el hombre no. El hombre no llama al amigo para ir a jugar fútbol o para ir a ver un partido en tele, pero no llama al amigo a decirle, vieras que es que me enojé porque esta vieja no sé qué, que la doña, que los hijos, que la mamá, que ¿verdad? Y te desahogas
Y el amigo le dice, uy, sí, ¿verdad? A mí también me pasa lo mismo, que hago ahora, y se acabó la conversación. No, los hombres resuelven. Mira, es que fíjate que me pasó. No, entonces vos lo que deberías hacer, ¿verdad? Nos volvemos súper directivos, ¿verdad? Y no, es, sí, El entiendo. hombre más Claro. ejecutivo, el hombre más de resolver y de buscar sí, de gestionar el asunto y hacer algo. Tienes razón. Sí, y aquí es importante también tener claro que lo que no se habla, que lo que no se resuelve a nivel emocional, va a empezar a salir, ¿verdad?, en el cuerpo como síntoma. Y lamentablemente la estadística te lo refleja, que yo siempre hablo del infarto, ¿verdad? Está, en hombres es altísimo. Es altísimo. Y no, o sea, tampoco es que crean que las mujeres estamos tan bajo, lamentablemente también, ¿verdad? Por yo ser fuerte y ahora yo también soy, yo también puedo, casi que le estamos, ¿verdad?, llegando. Pero sí es importante, ¿verdad? Lo que vos decías es tomar conciencia, reconocerme vulnerable, reconocerme que necesito ayuda y activar las diferentes redes de apoyo, ¿verdad? Con lo que dijiste también de, bueno, con todo lo que le metemos al cuerpo, lamentablemente también vemos que hay una incidencia en esto, ¿verdad? Tengo una paciente que se puso esto para bajar de peso y entró en una crisis emocional. Y de hecho, bueno, está el anuncio también salió eh, sobre estas otras cosillas, ¿verdad? Que están generando también un desbalance a nivel químico y están llevando a las personas a tener trastornos de ansiedad y trastornos de depresión. Bueno, Entonces, también, ¿verdad? ¿Qué te ¿verdad? está, yo siempre digo, por la boca muere el pez, ¿verdad? Este dicho tan acertado, pero también es lo que estamos metiendo, ¿verdad? Sin ser críticos de cuáles son los pros y los contras de lo que estamos haciendo. Yo creo que es mucho, ¿verdad? Es abrir nuestro nivel de conciencia, no creernos el cuento con todo, ¿verdad? Yo creo que o sea, hay que ser críticos de absolutamente las cosas. Si te dicen, sos un loco, no te lo creas, revisarlo, ¿verdad? No te dejes violentar de palabra porque si no, no lo creemos y ahí sí se nos cerró la puerta a la posibilidad de estar mejor. Pero sí, hay que tener conciencia, hay que ser un poquito más críticos, hay que informarnos mucho, ¿verdad? Hay mucha información acerca de las enfermedades de la salud mental, hay demasiada posibilidad de oír un podcast, de un video, o sea, ¿verdad? Hay mucho ahorita, muchas redes de apoyo que puedes activar. Y como decían Fresi y Esteban, no están solos. Habemos gente a nivel profesional que te queremos acompañar y también hay personas alrededor tuyo que tal vez no se acercan porque juzgan que no necesitas o porque sienten una barrera de parte tuya, pero también hay gente cerca de todos nosotros que nos pueden escuchar, ¿verdad? Y que nos pueden dar una mano amiga. Correcto, correcto. Bueno, precisamente, Quisiera sí. aportar ahí algo, Marco y también Cris y Esteban. Estaba revisando un poco también de estadísticas en Costa Rica y hay una noticia por acá interesante de la Caja del Seguro del año anterior, de justamente en septiembre del 2025, dice Costa Rica registró casi 13,000 intentos de suicidio durante el 2024. Y es interesante porque dice los servicios de emergencias de la caja, y estos son los que llegan, ¿verdad? Porque estamos claros en que muchos no llegan. Registraron 12,948 intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas durante el 2024. Dice, de acuerdo con la estadística, las mujeres fueron las que más consultaron por intentos de autoeliminación. Y después dice que hay 80% de los muertos que fueron hombres. O sea, ya esto es bastante abrumador. De hecho, dice que de acuerdo, bueno, las mujeres fueron las que más consultaron con 8,836 atenciones, mientras que los hombres registraron 4,609 consultas, siendo, como les digo, el 80% ya de suicidio consumado efectuado por varones. Hay un dato aquí súper alarmante también que es, por ejemplo, entre 20 y 24 años de esa misma noticia, 6,295. O sea, fueron en ese grupo de edad de 20 a 24, 6,295 y de 10 a 19 años, 4,438 intentos de suicidio.
que eso es otra situación muy preocupante, ¿verdad? Cómo vamos bajando en los rangos de edad y encontramos que cada vez más gente joven está haciendo autolesiones o intentos de suicidio, lo cual sin duda tiene que llamarnos muchísimo la atención. Y quería también, Marco, a esto, bueno, aportando un poco a las estadísticas que Cristina ya también nos abonó bastante con lo de la OMS, y yo quiero también lanzar algo que tiene que ver con el valor que le damos a la vida, porque cuando los seres humanos perdemos ese norte del valor que tiene la vida y se comienza a banalizar, no solamente por el hecho de que vivamos en una sociedad muy consumista o que hoy día se le da más importancia a otras cosas, pero es que cada vez menos se aprecia la vida y asusta mucho. ¿Por qué? Porque si no eres capaz ni siquiera ya de respetar a un bebé en el vientre materno, entonces, ¿qué nos espera? ¿Cierto? Que es el ser más vulnerable que existe. Entonces, creo que así en los otros rangos de edad, la devaluación que se ha ido dando de la vida va haciendo que cada vez te acerques más a que perderla da igual, o a que un vecino ya te avisen que algo pasó con él, ni modo, fue la decisión que tomó. O sea, jamás, o sea, no podemos llegar a ese nivel de inhumanidad porque entonces realmente que estaríamos a las puertas de un abismo. Tenemos Claro. que seguir protegiendo la vida, tenemos que seguir conservando la vida y nosotros pues como personas que trabajamos con la salud mental estamos totalmente a favor de que las personas resuelvan, de que las personas puedan desarrollar resiliencia, de que las personas aprendamos a aceptar las situaciones de la vida, porque muchas veces también es esa falta de aceptación de que la vida no tiene por qué darnos todo, no tiene por qué retribuirnos un montón de cosas, pero yo creo que nos hemos ido creando unos falsos ahí ideales y Claro. eso es parte de lo que menciona Esteban, o sea, de esa, a ver, nos abrumamos y nos frustramos mucho más, porque obvio que dependiendo de qué tan ancho es tu margen, para que entren ahí las posibilidades de pérdida, las posibilidades de crisis, las posibilidades de que las cosas no salgan bien, vas a tener más rango. Pero si tu rango es demasiado estrecho porque quieres que todo sea perfecto, obvio que no vas a tolerar. Y si a eso le sumamos una desvalorización ya de la vida, y una escasísima capacidad para tolerar el sufrimiento, que eso es otra cosa importante que yo le agregaría. O sea, ¿por qué nos asusta tanto? ¿Por qué le huimos tanto a la tristeza? Hay un tema que yo he venido viendo desde hace mucho tiempo y no sé tal vez si los colegas también, que es que, o sea, todo el mundo habla de ser feliz y yo digo, ¿y qué tiene cuando no lo soy? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, cuando trabajo mucho con adolescentes, tengo que llevarlos ahí porque ellos huyen de estar solos, huyen de estar tristes. ¿Y qué tiene cuando estamos solos? ¿Qué podemos hacer en la soledad? ¿Qué pasa cuando estamos tristes? No es necesaria esa emoción, no es importante también en nuestras vidas, no nos permite reflexionar, confrontarnos con un espacio interior que de pronto no hubiéramos acudido a él si siempre estamos llenos de ruido, de gente, de cosas locas que hacer. O sea, no, la vida no es así, ¿verdad? No es una carretera en línea recta, es más bien, se parece más a las carreteras de Costa Rica. ¿Verdad? Llenas de curvas, de altos, de bajos, y eso es encantador. Entonces también creo que transmitirles a ellos que la vida está llena de colores y que es encantadora porque tiene esos momentos también en los cuales yo me reto a mí misma a buscar opciones, etcétera, les va ayudando también a abrir la perspectiva. Ujú. Por ahí me quedo para no robarme el tiempo. No, no, me parece maravilloso. De hecho, un de estos estaba leyendo un artículo, que lástima que no lo guardé para el live de hoy, pero decía de la importancia para los bebés y de los niños de aburrirse, ¿verdad? Porque es un catalizador de la creatividad, ¿verdad? Entonces, ahora que vos estás diciendo eso, ¿verdad? Pues sí, esos espacios de soledad, incluso a mí me encanta como tomar tiempos
cada cierto tiempo me gusta irme como para la playa o irme a alguna montaña o algo y sentarme a ver el atardecer y reflexionar y pensar en dónde estoy como persona y hacia dónde quiero ir y qué ajustes hay que hacer. Y bueno, no siempre logro hacer los ajustes, pero bueno, por lo menos me siento como a pensar en esos espacios, ¿verdad? Ahora, como parte de ese proceso de tomar acciones y tal, bueno, podemos también, precisamente hablando de esta idealización que estás mencionando, Fresi, de la vida perfecta, ¿verdad? También podríamos idealizar el tema de la reflexión, ¿verdad? Y voy a reflexionar y perdemos de vista la acción que muchas veces es necesaria, ¿verdad? Y ahí, bueno, para darle la bienvenida al licenciado Arcelio Hernández, ¿verdad? Que es abogado de familia. Arcelio, bienvenido. Sé que tenías una reunión previa, pero gracias por conectarte. Precisamente hablando de esta gestión, ¿verdad? Hay muchas familias que necesitan el apoyo también de un abogado, ¿verdad? Ya sea para temas, por ejemplo, con adultos mayores, que hay que resguardarlos, temas de, incluso, por ejemplo, herencias, temas patrimoniales de pareja, etcétera. Entonces, como abogado de familia también me parece que es parte de gestionar la parte emocional, porque si hay dos personas en conflicto que se están agarrando, ¿verdad? ¿Quién sabe si será la mejor manera de solucionar algo si no se tiene la madurez de poner abajo y respirar y de todo, ¿verdad? Y decir, bueno, quizá un mediador, incluso a nivel legal, sería conveniente para buscar esa negociación, ¿verdad? Buenas tardes, Marco, y a los doctores que están dando esta charla. He estado escuchando hace un rato ya antes de entrar, tenía algunas dificultades técnicas, así es que estuve un buen rato detrás del telón escuchándoles y me parecen muy valiosos sus aportes. Bueno, nosotros como abogados, especialmente en el área de la familia, bueno, yo tengo 25 años de darle consulta a la gente y de asesorarla y representarla en litigios y en mediación y todo eso. Y es cierto que el ser humano es muy complejo, o sea, hay personas que tal vez piensan que llegando a la oficina van a encontrar una respuesta a su problema, tal vez buscan una norma, o sea, una ley que les resuelva el problema, pero la realidad es que no es así, o sea, las leyes son imperfectas. Yo mismo trabajé en la asamblea varios años, estuve 10 años tratando de cambiar, por ejemplo, temas como el apremio corporal, que esto afecta mucho la salud mental, porque, bueno, se han hecho estudios por parte del Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo, etcétera, donde se ha demostrado que un alto porcentaje de los hombres, voy a enfocarme en el caso de los hombres, que terminan en una cárcel, en apremio corporal, es porque no tienen trabajo o tienen insuficiente trabajo, no es porque no quieran pagar, es porque el mercado laboral a veces, ¿verdad?, se pone difícil. Muchas personas que trabajan en lo propio, a veces en un transporte, algo así, o campesinos, en el campo, en la agricultura, en un determinado mes no les alcanzó para pagar la pensión y tal vez hay una mala comunicación en otra parte y resulta que le meten una orden de apremio, cosa que es cuestionable también, digamos, qué beneficio trae eso para la familia, ¿verdad? Porque es muy, o sea, las personas, hay que estar en una cárcel para saber lo que eso significa para alguien. Realmente uno puede hablar todo lo que quiera sobre lo feo que es estar en una cárcel, pero realmente el que no ha perdido la libertad no sabe lo que es eso. Eso es algo horrible. Y yo personalmente estuve en apremio corporal, yo sé lo que es eso. Entonces puedo acompañar muy bien a aquellas personas que han pasado por eso también o que están en peligro de terminar en un apremio corporal, porque es lo peor que le puede pasar a una persona. Puede estar así, afectada su salud, la libertad es como el bien más preciado que tenemos. Entonces, estar en un encierro, en un ambiente hacinado, estar en esas situaciones muy deprimentes, muy triste. Entonces uno se da cuenta que en la atención jurídica, claro que tenemos nuestros límites. Yo trabajo muy de cerca con psicólogos forenses, por ejemplo, para pedir estudios, ¿verdad? Dictámenes forenses sobre la situación
de una persona, ¿verdad? En el área psicológica, pero es casi inevitable para mí. Yo termino la mitad de mi consulta casi es jurídica y la otra mitad es como darle un cierto apoyo a las personas que están en un problema familiar. Y en este tema, por ejemplo, las pensiones alimentarias es uno de esos temas. Les decía que durante 10 años luché, toqué puerta por puerta, a las puertas de todos los diputados, y logramos hacer algunos cambios que están reflejados en el Código Procesal de Familia, donde después de décadas que nadie podía cambiar el apremio corporal tan rígido que teníamos en Costa Rica, que era, si usted faltaba, aunque fueran 10 colones, le podían meter en la cárcel 6 meses, la primera vez que usted faltara, no importaba la razón. Y yo visité a personas en las cárceles y no son solo hombres. Yo visité la cárcel de mujeres, en aquel entonces se llamaba El Buen Pastor, ahora se llama Vilma Curling Rivera. Pero la historia era igual, era la misma. O sea, yo hablaba con una señora, por ejemplo, lo recuerdo muy bien, que tenía un salón de belleza y me decía, don Arcelio, ya casi cumplo los 6 meses, pero ¿sabe qué? Cuando yo salga de aquí, a mí me faltó un poco para completar la cuota de ese mes, porque ella no tiene ingresos fijos, trabaja en un salón, tiene su propio negocio. Entonces, me faltaron, no me acuerdo si eran 20,000 colones, no me acuerdo. Pero la cosa es que dice que cuando ella va a salir, ya va a cumplir casi los 6 meses, va a salir y ya no tiene dónde trabajar. ¿Por qué? Porque la dueña del local no solamente le cerró el local, sino le quitó todo su equipo, sus muebles, su inventario, todo se lo quitó en pago de los alquileres que no le pagó esos 6 meses. Entonces digo yo, ¿en qué beneficia eso a los hijos de esa señora o a esa familia? Que esta señora haya sufrido 6 meses de prisión, porque es una cárcel, o sea, es brutal lo que tenemos en Costa Rica. Muy pocos países del mundo tienen esto. Y eso fue lo que me motivaba a mí, a ser un poco más razonable el apremio corporal. Eliminarlo sería lo ideal, pero si con solo tratar de modificarlo un poco, me cayó encima el INAMU y la Defensoría de los Habitantes, todo el mundo decía que yo era un cavernícola, que era un retroceso en derechos humanos, procurar que la aplicación del apremio corporal fuera más razonable. Ahora imagínense tratar de quitarlo. O sea, es que Costa Rica tiene un problema cultural grave y mucho tiene que ver con esa visión de que el hombre es el que tiene que ver cómo hace, ¿verdad? De hecho, hasta 2019 fue que se reformó el artículo 35 del Código de Familia, que decía que el marido es el principal obligado a sufragar los gastos que demanda la familia. A mí siempre me da risa cuando leía eso en las bodas, pues como notarios tenemos que leer ciertos artículos del Código de Familia y el último era ese y todo el mundo se echaba a reír. ¿Por qué? Porque es una cuestión que la gente sabe que es cultural y ha venido cambiando poco a poco. Cuando se dio esa reforma en el 2019, se procuró hacer un poquito más equitativa la cosa, y no solo para el hombre, porque también esa reforma habla de los deberes en el hogar, o sea que ambos deben contribuir, y también que el trabajo que hace la persona que hace principalmente el cuidado en la casa, eso tiene un valor también. Entonces, buscó hacer un poquito más equitativa la cosa, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, pero definitivamente el hombre sigue siendo el que lleva la peor parte. Y si no, vea usted el número de apremiados, de hombres apremiados versus el número de mujeres apremiadas. En promedio, cuando yo hacía mis estudios de todo eso, había como 300 hombres en promedio por mes, allá en la reforma, en ese, hay que decirlo, es un gallinero, eso es peor que como están los reos comunes, y había como 13 mujeres, 12, 13 mujeres en la cárcel de mujeres, o sea, la proporción, o sea, los hombres son los que más se ven afectados por esta idea del apremio corporal, que viene del derecho romano, allá hace miles de años, que cuando usted no podía pagar una deuda, entonces lo encerraban en una jaula así, y lo vendían, o sea, lo vendían como un esclavo. De ahí viene la idea del apremio corporal, vean ustedes, y cuando se eliminó la deuda por cárcel, hicieron la salvedad, Costa Rica dijo, no vamos a quitar eso, y entonces sigue habiendo un apremio corporal, pero por lo menos hoy día es un poquito más razonable. ¿En qué sentido? Que yo le dije que 10 años estuve hablando con diputados para lograr estos cambios, yo fui asesor legislativo, y en el Código Procesal de Familia vienen los primeros cambios importantes como en 80 años de apremio corporal en la historia de Costa Rica, donde el apremio ya no va a ser la primera vez por los 6 meses, va a ser por 2 meses. Eso se llama el apremio gradual. La segunda vez en un expediente que un hombre o a la persona se le dicte de apremio corporal, ya no va a ser por 2, sino por 4, y ya la tercera vez 6 meses. Esa gradualidad, digamos, pareciera poca cosa, pero vieran cómo cuesta, o sea, uno le cae encima, ya le digo, el INAMU, esa señora Patricia Mora, o sea, toda esa gente que, bueno, ya se fue por dicha del INAMU, pero es algo terrible, o sea, lo tratan a uno muy mal y buscan ellos cómo decir que eso es una agresión a la mujer y todo eso, hacen un montón de excusas para que no haya cambios que hagan más razonable la aplicación del apremio, pero en realidad eso beneficia a hombres y a mujeres.
claro, en mayor proporción a los hombres porque son los que más se ven afectados por el apremio corporal. El otro cambio que logramos y que no se ha logrado es la gradualidad está funcionando, eso está muy bien. Los juzgados no han tenido mucho problema. Sí ha habido diferentes interpretaciones de que si, por ejemplo, se debe empezar de cero, ¿verdad? Pues si en el expediente, a partir de la entrada en vigencia de la ley, que fue en octubre de 2024, cuando por fin se entró en vigencia, si debe ser a partir de ese momento que se cuenten las veces, ¿verdad? Si es la primera, segunda, tercera vez, para los efectos de la gradualidad, ha habido divergencia en eso y la Sala Constitucional no ha querido entrarle, pero digamos que la mayoría de los jueces han entendido que esto es más razonable y lo aplican como de cero. Entonces, eso está funcionando. Lo que no hemos logrado que se ponga en práctica es el artículo 284 del Código Procesal de Familia, que fue una idea que se me ocurrió copiando a lo que hacen en Chile. En Chile tienen apremio todavía, son los pocos países del mundo que lo tienen, pero es un apremio que es o diurno o nocturno. ¿Para qué? Para que la persona pueda buscar trabajo, ya sea en el día o la noche. O sea, si es una persona que está acostumbrada a trabajar en casinos en la noche, lo que sea, entonces hace su apremio de 8 horas en el día y el resto del tiempo lo tiene para que busque trabajo y busque ingresos. Y si trabaja en el día, pues entonces en la noche es que va a dormir a un centro. ¿Por qué? Porque el apremio, según lo ha dicho la Sala Constitucional, es un medio de presión, no es una pena. ¿Por qué no puede ser una pena? Bueno, es como una pena, pero digamos, legalmente no lo podemos considerar una pena. ¿Por qué? Porque la persona no ha pasado un debido proceso. Artículo 39 y 41 de la Constitución, tiene que haber un proceso, un debido proceso, una culpabilidad demostrada en un juicio oral y público. Entonces, como no vio nada de eso, ¿verdad? Simplemente se le mete ahí a la persona y ya. Entonces dicen que no es un castigo. Y entonces, por eso es que se permite otras modalidades, que por ejemplo, el apremio nocturno, que lamentablemente por juezas como una señora Maure Solís, que ella no está de acuerdo, porque no sé, que es muy peligroso abrir los portones de las cárceles en las noches, un montón de tonteras que dice ella, y ha costado mucho que lo implementen, pero está en la ley, es ley de la República. Lo que falta es que el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia pues coordinen para que eso sea posible, porque hay personas que lo hacen ya, digamos, hay personas que están en un régimen semi-institucional y llegan a dormir a las cárceles. Entonces, lo que falta es coordinación para que eso se haga realidad, y eso haría un poquito más razonable esto del apremio. ¿Por qué? Porque en tener encerrado 24 horas del día, ¿cómo va eso a ayudar? O sea, ¿de dónde va a agarrar la plata para pagar? Es ilógico. O sea, no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que, como les digo, hay corrientes, por ahí escuché mencionar a una doctora sobre estas corrientes radicales, ¿verdad? Que lo que buscan es se basan en el odio, se basan en el odio. Mucho de este problema ha pasado en Argentina, por ejemplo, donde incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Argentina por un caso muy, muy conocido que se llama Furnerón e hija contra Argentina. Y a raíz de la situación tan terrible que se vive en Argentina por esto, se hizo un documental que se llama Borrando a Papá. Entonces tiene que ver con el debilitamiento de la familia, de la figura paterna, de emigrar al hombre. Todo esto va muy de la mano. Y en Costa Rica tenemos el mismo problema. Vea, por ejemplo, por problemas presupuestarios, le podemos dar un abogado del Estado a la mamá que pide pensión, pero al hombre no, que él vea a ver cómo se defienda. Y hay hombres que han muerto solos en un calabozo o se han quitado la vida por esas situaciones de injusticia. Entonces tenemos un largo camino por delante, pero algo se ha podido hacer, Marco. Ahí vamos trabajando en todo eso. Me parece que una de las cosas que acabas de mencionar, me parece que das en el blanco, y es la crisis familiar que vivimos, ¿verdad? Toda esta subversión de los roles, toda esta, vamos a ver, ya no es el feminismo aquel de las sufragistas, ¿verdad? El derecho de las mujeres y de los hombres y la igualdad ante la ley, sino que hoy en día ya se ve un feminismo más radicalizado y se ve, digamos, de la misma manera en que se ve esta polarización a nivel social, se ve una polarización entre los sexos y en la familia, etcétera, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí para preguntarle a los psicólogos, ¿cómo evalúan ustedes en este momento la situación familiar? Porque finalmente ahora se hablaban de esas redes de apoyo, ¿verdad? Y creo que nuestra red de apoyo principal debería ser la familia, y a veces es la propia familia la que no ayuda. Entonces, empezando por Fresi, ¿cómo ves esto? Tienes el... Ok, sí, listo. Bueno, vean, hay
creo que cierta tela que cortar, particularmente en esto que mencionaba el licenciado Arcelio, porque ya a nivel de cifras no lo manejo, pero por lo menos sí, a través de la casuística que uno va observando. Creo que definitivamente la injusticia es una característica humana y va tanto de los hombres hacia las mujeres como de las mujeres hacia los hombres en todo este tema de familia, particularmente cuando hay hijos de por medio. Y sí creo que hay que hacer un llamado para que nos dignifiquemos los unos a los otros. O sea, que tanto el varón pueda dignificar a la mujer como la mujer al hombre. ¿Por qué? Porque finalmente ambos tenemos capacidades, ambos debemos también ser responsables, ambos, ¿verdad? Participamos con nuestras características distintivas en la vida social. Sin embargo, sí he venido viendo que muchos hombres no asumen su responsabilidad, no contribuyen justamente y hay muchas mujeres sosteniendo la casa, más hoy día que bastantes mujeres trabajan, sosteniendo a los hijos y pues ahí es donde algunas acuden a hacer las denuncias y ya el resto, pues cada familia lo maneja de formas diversas, porque en esto pues sí tenemos que ser realistas de que hay personas que pueden irse a los extremos. Sin embargo, creo que también cuando el hombre decidió abandonar, en parte sea porque a través de una separación, él es el que se va de la casa, algunas veces se separa también de los hijos, de las obligaciones, y eso hace que algunas mujeres obviamente estén hoy día también sobrecargadas. Pero volviendo al tema ya propiamente de lo que es de los varones, sí creo que definitivamente hay que entender varias cosas. Uno, lo que hablábamos al inicio, que me parece válido retomarlo, hay necesidades humanas en ambos, necesidad de ser vistos, necesidad de ser amados, necesidad de ser esperados, y el hombre no escapa de esto. Fíjense ustedes que tengo por acá de un estudio longitudinal realizado en la Universidad de Harvard que siguió a un grupo de hombres por casi 80 años para averiguar qué les hacía felices. Y descubrieron que el factor más importante para la salud y la felicidad masculina no era la fama, la riqueza, el estatus social o los logros profesionales. De forma abrumadora, dice, el componente esencial en la salud mental masculina resultó ser las relaciones estrechas y afectuosas. O sea, hay una necesidad humana y el varón no escapa de esto. Y este estudio es del 2017. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de que tal vez hemos creído que efectivamente, ¿verdad?, el varón lo tiene que resolver todo y se ha generado una sobreimposición, pero tenemos que entender que somos seres limitados y que todos, dos con sobrecargas, con excesos, terminamos reventados y vamos a terminar de alguna manera reventando a alguien, ¿verdad? El valor creo que debemos darnos y por eso hablaba de dignificarnos los unos a los otros, reconocernos como personas vulnerables, efectivamente, que no estamos, no somos las super chicas ni tampoco los Superman, ¿verdad? Que pueden asumirlo todo, hacerlo todo y también verbalizarlo. Decir, mira, no puedo con todo esto, no sé cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer, pero que también el otro atienda ese llamado y responsablemente asuma los deberes que le toca, ya cuando se trata de responsabilidades compartidas. Y sí creo que tiene que haber un poco más de empatía y de comprensión de parte de las mujeres hacia los hombres y de los hombres hacia los hombres mismos, porque es un asunto que también entre ellos mismos se cargan, el creer que pueden hacerlo todo y que ni siquiera entre ellos mismos se da esa solidaridad, cosa que bien mencionaba Cristina. Gracias a Dios las mujeres en eso sí somos más conscientes. Probablemente nuestra socialización también ha ayudado en eso para buscar ayuda, pero creo que estamos en momentos muy oportunos socialmente en los cuales se han abierto tanto las cosas que hoy día los varones también pueden hablar con más facilidad. Hay un tema de educación emocional que necesitamos trabajar fuertemente con las nuevas generaciones para que su salud mental cambie, su salud mental mejore, puedan buscar ese apoyo sin temor del prejuicio y reconociendo, como les decía, que no estamos atrapados. Finalmente,
hay salida. Y en esto yo creo muy oportuno pues la fe que cada uno maneja, porque cuando tenemos capacidad también de entender que hay cosas que nosotros solos no podemos hacer y que definitivamente las personas que tenemos fe creemos de que hay un Dios también que nos ayuda, que nos protege, que nos ama, aún más allá de lo que un ser humano nos ame o lo que un ser humano pueda entender acerca de nosotros, recibimos un aliento diferente. Incluso también hay investigación que le da bastante sustento a que las personas que se apoyan en su fe logran sobrellevar mejor la depresión, la crisis, la soledad, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso, ¿verdad? Si se puede más adelante lo comentamos, pero por el momento dejo aquí mi participación para que otros compañeros también puedan participar. Cris. Cris. No te escuchaba. Bueno, mira, yo considero que la familia hoy en día no necesariamente está desapareciendo. Sí veo que tal vez está transitando por un periodo de transformación crítica, ¿verdad? Antes teníamos un modelo de familia de base, ¿verdad? Mamá, papá, hijos. Hoy en día tenemos una gran cantidad de modelos, ¿verdad? Monoparentales, reconstituidas, adoptivas, homoparentales, parejas sin hijos, multigeneracionales, y eso de alguna manera ha traído un desbalance en la familia como principal eje de la sociedad. ¿Qué pasa con esto? Que estamos teniendo menos matrimonios, uniones más inestables, ¿verdad? De repente, bueno, mucha unión libre, lo que no, si no sirve nos separamos. Hay muchas decisiones con respecto a no tener hijos. Entonces, de ahí, la verdad es que vos y yo, pero si también no funciona, pues antes las familias se sostenían por los hijos, que no es correcto, digamos, pero de repente no hay nada que los vincule de una forma diferente. Sí, con Perdón, todo este movimiento feminista. perdón, incluso hoy tenemos movimientos de estos, relaciones poliamorosas, ¿verdad? Entonces, O sea, no, si hasta eso, tuviéramos que la nombrar, relación entre dos ya ni siquiera es ese vínculo, sino que hoy estoy y mañana no, y entonces es producto también, lo que hablaba ahora, que es una sociedad del microondas, ¿verdad? Lo que decía ahora Esteban, ¿verdad? Es el ego, lo que yo quiero y no estoy dispuesto a sacrificarme por el otro, ¿verdad? sí, porque de nuevo, ¿verdad? Se vive con muchísima más libertad y menos reglas. Nos sentimos libres de poder demostrarle mi amor a quien sea, ¿verdad? Porque esto no se trata de una, vamos a ver, sí, de una lealtad a alguien, sino de, como humano, mi corazón da mucho amor, entonces lo puedo dar a todo el mundo y no pasa nada mientras nos respetemos y no nos hagamos daño. Las mujeres somos más autónomas hoy en día, ¿verdad? Entonces de repente podemos con todo, ¿verdad? Entonces yo puedo tener hijos sola, no necesito un hombre, voy a un banco de esperma, lo que sea, ¿verdad? Eso también pues ha traído un poquito ahí a que la familia esté un poquito en crisis, ¿verdad? El matrimonio dejó de ser una obligación, ¿verdad? Antes yo me acuerdo que mis abuelitas me cantaban de que entonces el muchacho llegaba, pedía la mano y ya no era un tema si a vos te gustaba o no. Sí, yo le di la mano a mi hija y había que casarse. Después de casarse había que tener hijos, qué sé yo, ¿verdad? Que tampoco estoy diciendo que era el mejor modelo del mundo, pero hoy en día eso ya no, ¿verdad? Los hijos se van de la casa, de repente viven un año, 2 años con una pareja y eso después con otra, después con otra, y eso va alejando la posibilidad de tener realmente relaciones estables, construyendo familia, ¿verdad? Como un sistema importante en la sociedad. Como decía ahora, hay un descenso en la natalidad, ¿verdad? La gente muy joven se está operando para no tener hijos. Son decisiones bastante radicales. Hay una sobrecarga económica, por lo que decían anteriormente, ¿verdad? Hay demasiada expectativa, entonces tengo que tener un carro, tengo que tener una casa, entonces hay mucho endeudamiento y eso imposibilita que las relaciones tal vez familiares estén estables, entran en crisis, etcétera, y entonces ya también estamos en la cultura de no aguanto mucho, el que no sirve que no estorbe, ¿verdad? Independientemente de para qué lado se vaya. Entonces sí, lamentablemente hoy
estamos en un proceso de transformación, no es lo mismo que antes, y eso genera todavía mayor reto a nivel individual. Yo creo que las familias que ahorita están conformadas con el modelo tradicional, conservador, creo que nos corresponde la implementación de valores y una educación bastante, ¿cómo diríamos?, conservadora, para empezar a, de alguna manera, sostener un sistema familiar con valores, con creencias posibilitantes, ¿verdad? Cercanas a la parte espiritual, independientemente cuál sea el credo que usted le guste. Y como decía Fresi, tener la claridad de que tenemos que construir igualdad, ¿verdad? Aquí no es yo soy más que usted o usted es más que yo, no. De hecho, trabajo mucho con parejas donde la mujer es la que sale a trabajar y el hombre es el que se queda en casa, ¿verdad? Es otra transformación. Y está perfecto porque ellos lo decidieron. Porque los dos se sentaron y dijeron, queremos hijos, pero no queremos que nadie los cuide, queremos que alguno de los dos los cuide. Ahí lo que hacen es que valoran cuál de las dos personas tiene mayor capacidad de éxito a nivel profesional y basado en eso, entonces uno sale a trabajar y el otro se queda en la casa. Y funcionan, digamos, como muy parecido cuando es el hombre el que sale a trabajar, se le da mesada al hombre, el hombre se encarga de las cosas de la casa, de los chiquitos, y la mujer llega a casa y tiene también responsabilidades, ¿verdad? Porque ahora tenemos, no es un tema de te ayudo, tenemos el concepto de corresponsabilidad que hay que implementarlo independientemente de quién se queda en casa y quién trabaja, ¿verdad? Entonces, tenemos que irnos adaptando. Yo creo que la capacidad de adaptación del ser vivo en general es inherente a la vida humana, pero tenemos que ponerlo en práctica, ¿verdad? No podemos tener resistencia a la evolución de la sociedad porque nos volvemos muy rígidos y generamos mayor conflicto. Entonces sí creo que hay que observar lo que hay, no necesariamente lo tengo que compartir, pero entonces ¿cómo hago para poder navegar en lo que la sociedad hoy me está permitiendo, que me está dando, que me está ofreciendo? No quedarme atrapada, como les decía anteriormente, no es comprarme todo lo que me están vendiendo, ser críticos, pero decir, bueno, con esto que hay, ¿cómo lo puedo hacer mejor cada día? ¿Verdad? Entonces esa sería mi opinión. Esteban, bueno, me gustaría también que des una perspectiva sobre esto, pero además de eso me gustaría que hables como hombre sobre precisamente el rol del hombre en la familia y en la sociedad y qué consejos específicamente como hombre darías a los hombres, ¿verdad? Porque tal vez, vamos a ver lo que decían ellas, entre mujeres por lo general se hablan más y se abren y tal, pero el hombre tiende a veces a callarlo y a ahogarlo todo, ¿verdad? Entonces, siendo que normalmente tal vez el hombre no recurre tanto a otros hombres para hablar de estos temas, ¿verdad? Aprovechando este espacio, ¿por dónde le entrarías o qué le recomendarías a un varón? Ok, veamos varias cosas, porque tanto Arcelio como Fresi, como Cristina y vos también, Marco, han dicho cosas demasiado interesantes que me gustaría, antes de poder contestar esa pregunta, complementar y decir algunas cosas que me parece que pueden ser valiosas. Partiendo de una noción básica, el ser humano tiene pues 5 dimensiones: una dimensión física, una dimensión mental, emocional, social y espiritual. Eso es un poco, creo que tenemos que ver que la complejidad del ser humano es esa, ¿verdad? Tenemos esas 5 dimensiones y están interactuando 24/7 de manera simultánea y nos influyen en cómo enfrentamos la realidad. Ese es el primer punto. Y eso lo menciono porque en algún momento Fresi hablaba de cómo la fe puede ser una herramienta muy útil, y eso para ir contestando un poco la pregunta que vos me decís, o sea, de cómo, qué se puede decir a un hombre para encuentre, digamos, respuestas. Es no negar esa naturaleza de que no importa si la noción espiritual le llamamos alma, espíritu o la energía vital, eso es irrelevante. En realidad es tomar en consideración de que somos seres sumamente complejos y que no todas las veces vamos a encontrar las respuestas, que es un poco lo que en algún momento, creo que fue Cristina la que lo mencionó, en esta persecución de cumplir una serie de expectativas sociales y mandatos sociales de cierta naturaleza.
Esa es la primera. La otra, y Fresi me lo mencionaba ahora hace un rato con respecto a cómo perseguimos la felicidad, pero es que nosotros los seres humanos vivimos tenemos una experiencia humana que es de contrastes. Hay una expresión que lo resume muy bien: quien no ha llorado a lágrima viva no sabe lo que es reír a carcajadas. Nosotros necesitamos entender que como seres humanos que somos, hombres y mujeres, nuestras experiencias son individuales, pero las vivimos en conjunto, dentro de una sociedad sumamente compleja que no ve más allá de su nariz. La mayoría de nosotros funciona en automático el grueso del tiempo, no estamos dándonos cuenta ni siquiera que estamos pensando, ni siquiera que estamos sintiendo. Entonces, es difícil poder aliviar mucho de lo que nosotros traemos adentro si no estamos conscientes, que es un poco lo que hablaba, creo que Cristina, lo mencionaba, de la toma de conciencia, dónde estamos, para poder de verdad ver en qué dirección tenemos que movernos. La familia, por ejemplo, siempre han habido muy variados modelos, pero siempre históricamente se ha conservado el modelo de mamá, papá y los hijos. Ahora esta diversidad es mucho más extensa y entonces genera toda una serie de complicaciones para las cuales nosotros no estamos preparados. La mayoría de nosotros no tenemos herramientas básicas para poder manejar nuestras emociones. En algún momento, como de las cosas que se mencionaban por las colegas, era de cómo la mujer llama a su amiga y hablan un rato, lloran y se alivian expresando esas emociones. Nosotros los hombres, más que ser escuchados, muchas veces lo que nosotros queremos es una respuesta, que nos den una solución. Nuestra naturaleza tiende a ser de resolver problemas. Y esa naturaleza no alivia las emociones. Nosotros, como bien lo decía Cristina, necesitamos mejorar a través de la familia la educación en temas emocionales para poder gestionar mejor nuestras emociones. He encontrado muchas veces hombres que llegan a la consulta que descubren esta diferencia en el llanto, en cómo lloramos. Nosotros los hombres normalmente, como nosotros no nos damos el permiso socialmente, no nos han dado el permiso de llorar, ¿qué es lo que hacemos? Nos aguantamos las lágrimas, las ganas de llorar, y nos corren las lágrimas y podemos estar 2 horas que nos corren las lágrimas y el sentimiento permanece. Pero cuando nos damos el permiso de llorar, como llora un bebé, con bomba de mocos incluida, eso nos alivia y toma 5 o 10 minutos. Eso es algo que tenemos que incorporar en nuestras expresiones emocionales. Yo les recomiendo constantemente a hombres, vea, si usted necesita, si usted tiene muchas ganas de llorar porque se le murió un familiar, porque está pasando una crisis de pareja, porque hay una situación de endeudamiento que lo tiene acongojado, métase en el baño y llore. Llore como un bebé, llore los 5 o 10 minutos que necesita, se lava la cara y sale aliviado, y con ese alivio emocional ya podemos pensar mejor, podemos pensar con más claridad. La expresión de las emociones es algo que se hace censurado históricamente, y yo creo que eso es uno de los problemas más grandes que enfrentamos los hombres a nivel social. Nosotros los seres humanos, más que seres racionales, somos seres emocionales, que tenemos la capacidad de razonar, pero principalmente somos seres emocionales. Entonces necesitamos esa educación y la validación de nuestras emociones, más allá de si la razón, tema cognitivo, que nos llevó a sentirnos tristes, enojados, dolidos, asustados, tiene sentido o no. Lo que tenemos que hacer es aprender a expresar nuestras emociones. Entonces esa sería, digamos, una de las principales recomendaciones para la salud mental en general y principalmente para los hombres. También tenemos esta distorsión, que creo que es importante hacer la aclaración, que muchas veces decimos, es que me siento como un tonto. Tonto no es un sentimiento, es un pensamiento que genera tristeza. Entonces tenemos que aprender a identificar qué es lo que estamos sintiendo. Es algo que también es clave para la salud mental. Mientras nosotros no podamos identificar qué emoción tenemos como tal, va a ser muy difícil poderla expresar y va a ser muy difícil aliviarnos. Es esta presión que se acumula por las emociones no expresadas la que eventualmente hace que explotemos y tomemos decisiones como el suicidio, que son, digamos, por lo menos los casos que mencionamos al principio,
el resultado de esa falta de expresión, de esa falta de alivio emocional. Y creo que hay mucho que hacer, tenemos mucho que trabajar en ese sentido, ¿verdad? Creo también que es algo que no se nos ha olvidado que hombres y mujeres somos complementarios. Nos necesitamos el uno al otro. Y esa división, llámese social, ideológica, que de verdad es difícil saber de dónde es que viene. Puede ser un modelo económico, puede ser una situación de crisis temporal, como por ejemplo lo que tuvimos en el 2020, que hubo muchísimas personas que perdieron sus negocios, sus trabajos, etc. Ahí es en donde más necesitamos volver a esa base de diseño original de que somos complementarios, que nos debemos apoyar mutuamente y que en el tanto y en el cuanto podamos hacer eso y podamos crear espacios para la expresión de las emociones, vamos a ir aliviando esa presión y vamos a mejorar nuestra salud mental. En ese sentido, yo creo que es más o menos alguna de las cosas que yo pondría en la mesa. Alguna cosa se me está yendo, tal vez estoy como muy disperso, tratando de como complementar lo que las colegas y Arcelio dijeron, pero en última instancia, la salud mental es algo dinámico, no es algo que es estático, que se alcanza y ya. Todos los días nos levantamos y tenemos que empezar a crear las condiciones para tener una salud mental. Hay una neurocientífica muy interesante que les recomiendo a todos buscar, que se llama Nazaret Castellanos. Ella habla de cómo nuestro cerebro se entrena, el futuro se entrena. Nosotros es a través de crear hábitos y buenas prácticas que generamos una estructura fisiológica en nuestro cerebro para poder enfrentar nuestra realidad. Entonces yo creo que también eso es algo que es importante tomar en consideración de cómo son nuestros hábitos, con cómo nos levantamos. Y lo primero que hacemos es levantarnos, irnos al baño con el teléfono a oír lo mal que está el mundo. Eso es difícil que podamos arrancar un buen día si ese es nuestro inicio, ¿verdad? Entonces, la complejidad de la salud mental, tanto en hombres como en mujeres, pero principalmente en hombres, tiene esos matices, ¿verdad?, que he mencionado. Yo, bueno, quisiera agregar algunas cositas. Tengo aquí varias notas que he ido tomando de lo que hemos venido hablando. Sin embargo, no quiero dejar pasar esto que voy a compartir acá, que para mí es una de las cosas quizá más tristes y escandalosas y honestamente indignantes que estamos viviendo. Y es precisamente esto, ¿verdad? Se habla de la eutanasia y el suicidio asistido. Algunos le llaman derecho a morir dignamente, ¿verdad? Y ya hay varios países en donde esto se permite. Y tal vez es hacer un llamado y decir, aunque hay que decirlo, hay una cultura de la muerte en el mundo que se está dando desde las grandes organizaciones ideológicas mundiales, ¿verdad? Pero hay una cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia, lo que hablamos, un tema de se busca destruir la familia, de subvertir roles, de cambiar cosas, etcétera. Pero esto realmente a mí me parece que es una de las cosas que hay que hablar. Y en algún momento, creo que fue Esteban, dijo que esta era la realidad o la acción de la cual no se podía volver, ¿verdad? Suicidarse o ir y buscar la eutanasia o tal. Prisión permanente. Es algo, exactamente, es una decisión permanente, ya eso es algo de lo cual no hay vuelta atrás. Y tal vez se toma una decisión, ya sea por una crisis temporal, pero también puede ser también por un sufrimiento crónico que puede estar teniendo la persona. Pero finalmente esas redes de apoyo importan. Y para agregar a esas redes de apoyo, un día estos estaba escuchando a un amigo, que es un gran
filósofo y un pensador, una de las personas más brillantes que conozco. Y él decía lo siguiente, que necesitamos 3 tipos de amigos y todos deberíamos buscar eso. Y bueno, como aporte a esta charla, me gustaría brindárselo. Decía él que necesitamos esos amigos que te critican, ¿verdad? Porque en redes sociales es muy fácil que lo critiquen a uno, ¿verdad? Porque está uno gordo, porque está uno flaco, porque está uno cachetón, porque está uno pelón, porque los zapatos se les cayó el tacón, porque lo que sea, ¿verdad? Y entonces es frente a esta cultura también de que detrás de una computadora todo el mundo es muy hábil para criticar, ¿verdad? Y tal, uno necesita tal vez un amigo que te diga, Mae, esto que estás haciendo no está correcto, esto no es la mejor manera, esto deberías hacerlo así, y entonces ahí entra esa parte, no solamente que te critican de manera constructiva, sino que también te van a aconsejar, ¿verdad? Por otra parte, esos amigos que te celebran, que te apoyan, que te dicen, Mae, anda, dale, hacelo con todo, dale fuerte, esta meta, este objetivo, este sueño, vos puedes lograrlo, enfócate, ¿verdad? Y por ejemplo, una de esas amigas, yo lo puedo decir aquí, ha sido Cris, ¿verdad? Que ha llegado en algunos momentos y me ha dicho, Marco, mira, hacelo y tal y cual, y entonces eso me parece también que es importante, ¿verdad? Y por otra parte, también el otro amigo que necesitamos es el amigo con el que puedes explotar. Es el amigo con el que puedes sacar los 100 demonios internos, los chukis que puedes tener dentro, decirle a alguien, mira, esta desgraciada vieja infeliz, o poder llegar y decirle, este infeliz con el que me casé, o esta situación que tengo me tiene harto. Hace poco estuvimos digamos, una gira, una situación ahí, y hablando con una persona, me dijo, Marco, es que ya no aguanto, y explotó y empezó a llorar, y a veces ese espacio en donde alguien puede realmente explotar, ¿verdad? Y soltar, y sin ninguna restricción, ¿verdad? Y simplemente sacar de adentro todo lo que tal vez por tanto tiempo se ha venido ¿cómo es? Internalizando. Eso, gracias. Internalizando. Y eso me parece que es muy importante, ¿verdad? Entonces, si les puedo dejar una recomendación, esas 3 personas me parecen que son muy valiosas tenerlas pues en su red de apoyo, ¿verdad? Es muy, muy importante. Lo otro que quisiera agregar Disculpa, Marco, un toquecito que te atraviese el caballo aquí. Con respecto a lo que vos estás diciendo, y son 2 cosas, son 2 frases que se me olvidaron. La palabra sana y lo que no se siente no se sana. Si nosotros no nos damos permiso de sentir lo que tenemos por dentro y expresarlo, o sea, decirlo, que es un poco lo que vos estás diciendo del tercer amigo, la salud mental va a brillar por su ausencia. No importa si somos hombres, si somos mujeres, eso es irrelevante. Disculpa la interrupción, gracias por el espacio. No, me parece muy bien, o sea, y precisamente, bueno, vamos a ver, la idea de explotar con una persona, ¿verdad? No es explotar con la persona que te está en la situación, ¿verdad? Porque ahí se pueden salir las cosas de control, por supuesto. Sino explotar con un tercero, ¿verdad? Con quien puedes confiar y poder realmente sacar todo lo que puede haber adentro. Entonces, eso me parece importante. Lo otro, volviendo al tema que hablaba ahora Fresi, bueno, también Cristina y Esteban lo mencionaron y tal, sobre la parte de la fe. Yo les voy a contar, lo he contado en otros espacios, y se lo he contado a gente dándoles un testimonio. Resulta que cuando empezamos en el 2020 con toda aquella crisis de la pandemia y todo el ataque mediático que hubo, digamos, en las primeras semanas, yo me tragué todo el cuento, ¿verdad? Las primeras 3 semanas yo creí todo el asunto
Y en un momento dado empecé a tener una situación que yo me sentía realmente agobiado, ¿verdad? Yo dije, por Dios, nos van a matar a todos, y no nos dejan salir de las casas, no nos dejan esto, no nos dejan lo otro, esto está, ¿verdad? Y entonces resulta que me empecé físicamente a sentir mal, y entonces llamé a una amiga y le dije, mira, me siento así, así, así y tal, y me dice, Marco, mira, yo creo que estás empezando a tener un cuadro de ansiedad que si no lo manejas se puede convertir en un ataque de pánico y eso ya puede generar algo peor. Cuando ella me dijo eso, pues yo, y me dijo, buscar espacios, salir a pasear, salir a una montaña, escuchar música, hacer cosas que te agraden. Y entonces, en ese momento, lo que terminé por hacer, yo le dije, ahorita te llamo. Mañana hablamos, le dije. Y entonces colgamos, puse música, música esta de conectarse uno con Dios, ¿verdad? Y agarré los salmos y empecé a leer desde el Salmo 1, ¿verdad? En voz alta. Y cuando yo ya iba, bueno, y no sé, como por el Salmo 37, leyendo en voz alta, miren, yo creo que si se me hubiera aparecido el diablo ahí en persona, lo agarro de los cachos y de la cola y le meto un patadón y sale por allá volando, digamos. Yo era así como, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar y, ¿verdad? Aunque camine en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y entonces era una fuerza interna, ¿verdad? Que se acabó, hasta ahí llegó todo. Y la situación, la crisis que estaba viviendo en ese momento, realmente me duró muy, muy, muy poco, ¿verdad? Fueron cuestión de horas. Y entonces para mí eso fue una escuela y fue algo determinante. Y entonces ahí quiero arrancar o dar otro apoyo, ¿verdad? Y son esas afirmaciones que ahora Esteban dijo, me siento tonto. Bueno, no demos lugar a eso, ¿verdad? No demos lugar a que un diagnóstico de salud sea lo que marque nuestra vida. No demos, digamos, una situación, las palabras de mi esposa o de mi esposo, o las palabras de unos hijos, o las palabras de una madre o de un padre, o lo que sea, lo que determine quiénes somos como personas. Y entonces ahí eso, precisamente el saber gestionar es poner un alto ahí y también uno decir, bueno, ¿quién soy yo? Entonces, bueno, yo soy un hijo de Dios, yo soy una persona con capacidades, yo soy una persona valiosa, yo soy una persona